hosteame tú, Rosana. Así por cualquier cosa yo apoyo igual. Ok. Espera, perdón. Admitir. Beatriz. Convertir en coanfitrión. Sí. Bárbaro. Ya está, Beatriz. Ahí va. Así que cualquier cosa yo ayudo un poco también. Buen día, saluda Buen día, Natalia. ¿cómo están? Buen día, Natalia, en el chat. Buen día. Buen día, Martín. Buen día, profe. Buen día, Hola, Lucía. hola. Nancy. Ah, en el chat también nos están escribiendo. Buen día. Ah, Abril, Juliana. Sí, muchos saludos. Verónica. ¿Cómo le va, Verónica? Muy bien. Richard, ¿cómo le va, Richard? Bueno, otra clase más. La semana que viene es el parcial, ¿eh? El 22. Me mandaron un mensaje por Eva preguntándome hasta dónde iban. Va Hasta el día el anterior. miércoles de la clase, ¿sí? Que viene. ¿Bien? Es más, ¿Sí? está en la plataforma el contenido fíjate. y la fecha, el contenido y la fecha, así que ya lo tienen escrito. Hasta sociedades en comandita por acciones, sociedad de participación y eso. Como está en la plataforma. Mm. Y sí, es el viernes, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Juan, que levanta la mano? ¿Cómo está? Buen día, profesora. Profesoras. Buen día. Perdón. Buen día. Hola, Juan. Para una pregunta porque me olvidé y quería preguntarle de vuelta. Es con respecto a si el parcial es secuencial o no, porque me quedó la duda. Digo, ¿es secuencial, no es secuencial? ¿Se puede volver atrás? Me olvidé de eso y para preguntarle Yo de vuelta. no lo impido, es decir, no programo nada que lo impida. O sea que, por ejemplo, estoy haciendo la 1, después estoy en la 16 y puedo volver a la 1. Yo lo he probado así y puedo, es decir, las veo todas y voy a la 1, a la 2 o a la 3. Y sí. No sé si no es aleatorio cada vez. Yo sí lo pongo aleatorio todas las veces posibles, pero lo que nunca hago es el método de esclusas, digamos. Va uno y cierra para atrás, va uno y cierra para atrás. Eso no. Así no lo programé nunca. Y nunca me dijo nadie que fuera así. Profe, yo tengo una pregunta también respecto Sí. a las correcciones. En el caso de que contestemos una pregunta que tiene más de una opción, si ponemos solamente un tic, no ponemos dos opciones, digamos, ¿te las contabiliza o resta? Bueno, yo pongo que ¿cómo es? Se valore bien cuando está toda bien la respuesta, no algunas cosas. Porque algunas cosas, en definitiva, lo hacen aleatorio y la idea es que se conteste todo, ¿no? El concepto general. Es por pregunta, en definitiva, no por respuesta. Bueno, me Adelante, parece, vamos doctora. a ir empezando, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar con el órgano animación. ¿Qué pasó? Inicio. Presentación de diapositiva desde el inicio. Bueno, vamos a empezar con el órgano Administración y Representación de las Sociedades, que en realidad nosotros ya estuvimos hablando del órgano de Administración y Representación cuando vimos en la parte general, ¿recuerdan? ¿Sí? Y después en los diferentes tipos sociales que hemos estado analizando, hemos analizado el órgano de Administración y Representación, por lo tanto, hay algunas cosas que las voy a dar por hecho, que ya se sabe en los conceptos, y pero igualmente vamos a hacer una introducción, vamos a hablar del el funcionamiento,
vamos a hablar del estatuto del órgano de administración y representación en las sociedades anónimas, las prohibiciones, las funciones que tienen, y el tema de la responsabilidad de los administradores y representantes. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de, ya incluso en el artículo 1 de la Ley de Sociedades, hacíamos referencia a la organización de la sociedad? Y esa organización estaba referida a los socios, estaba referida a cómo administraban los bienes, ¿sí? La organización interna, pero también la organización externa que tiene el órgano administración y representación, cómo se relaciona frente a los terceros. O sea, que nosotros, la persona jurídica sociedad necesita de un órgano para poder funcionar, ¿sí? Y ese órgano es el órgano de administración y representación, que nosotros vamos a ver que siempre veíamos en los otros tipos sociales que el órgano de administración y representación estaba compuesto por una persona física, ¿sí? También puede ser persona física o jurídica, después lo vamos a analizar de nuevo. Pero se acuerdan que generalmente el administrador era el representante. Recuerdan ustedes que cuando hacíamos referencia a eso, era que el órgano administraciones era el que organizaba internamente la sociedad, pero el órgano representación era la persona que exteriorizaba la voluntad del órgano de administración frente a los terceros, o sea, celebraban los actos, los contratos, los negocios jurídicos frente a terceros. ¿Bien? Puede ser entonces que el órgano de administración y representación esté compuesto por una sola persona, pero puede ser por varias personas, físicas o jurídicas, y en ese caso, cuando es compuesto por varias personas físicas o jurídicas, se le llama el órgano directorio. Y ese órgano directorio generalmente va a establecer quién va a ser el presidente, que la va a representar. En principio es el presidente, puede ser que el estatuto prevea otra cosa, o puede ser que la asamblea de accionistas haya establecido que sea por el órgano, por los, vamos a omitir, por el órgano asamblea, puede ser que establezca que sea el directorio que lo represente el presidente y el secretario, el presidente y el vicepresidente. ¿Bien? Nosotros incluso en la parte general habíamos hablado, por ejemplo, de las funciones y facultades. Voy a ir mirando los artículos, ¿sí? El artículo 79, que vimos de las funciones y facultades que tienen los administradores, las condiciones en el artículo 80 para ser representante y administrador, la prohibición de delegar es prevista en el artículo 81, ¿sí? Los deberes, el actuar con diligencia y como buen hombre de negocio, eso vamos a volver a hablar sobre este tema, y la imposibilidad de realizar actos en competencia con la sociedad en el artículo 85. ¿Sí? O sea, esto es la parte general que habíamos estado hablando del órgano administración y representación. Pero nosotros vamos a hablar ahora específicamente del órgano de administración y representación en las sociedades anónimas. Y entonces acá, si bien no podemos dejar de lado las disposiciones generales que hacíamos referencia en las clases anteriores, o lo que hice referencia en esta introducción de toda la parte general de administración, pero hay normas específicas que regula el tema administración y representación en las sociedades anónimas. Y está a partir del artículo 375 en adelante. ¿Sí? Me gustaría que participen, ¿sí? Capaz los hago leer, así veo si están participando. Bien, ¿qué me establece el órgano de administración y representación? Está previsto en el artículo 13. Mucha suerte y que participen, porque la verdad que estos días están muy calladitos. Pero por lo menos que me lean el artículo.
Yo se por los lo menos explico a eso. los artículos, pero digo, Yo es la digo, forma ¿no? que, Pues yo- que tenemos para aprender. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quería No reprochar podemos- un poco eso, porque esta semana, el otro día por el fin de semana largo, el miércoles por no sé qué, hoy van a decir que están deprimidos por la selección uruguaya. No, ya se sabía que iba a ser horrible el tema del partido de ayer. Nada, no- nada. Hoy tienen que venir todos con mucha energía. me olvidé de mirar el partido. Ah, Tengo pero no, trabajo, ni me acordé del partido. no, Ni miré Twitter yo tampoco. no lo miré, yo me iba mirando el resultado como iba y bueno, cuando íbamos 2-0 dejé y te aviso que perdimos 4-1. Mal entonces. Bueno, No, pero por eso, porque después que no inventen que eso los deprime, nada. Quería solamente rezongar un poco, aprovechando tu cordial invitación a que participen y bueno, cumpliendo mi deber de policía. no, por supuesto, es que este tema que vamos a hablar es mucho código, ¿sí? Mucho artículo de la ley 16060, ¿sí? Y tiene mucho detallecito. Entonces, por eso quiero que se vayan introduciendo en este tema y ir explicando en función de lo que dicen los artículos. ¿Bien? Me dice, ¿quién se anima a leerme el artículo 375? Yo lo leo, profe, si quiere. Yo no tengo problema. Adelante. ¿Lo leo yo o lo lee la compañera? Cualquiera de las dos. Bueno, arranco yo. Administración. La administración de las sociedades anónimas estarán a cargo del administrador o de un directorio. El contrato podrá delegar en la asamblea de accionistas la determinación de una u otra forma de administración y del número de miembros del directorio. Tratándose de sociedades anónimas abiertas, el órgano de administración será necesariamente un directorio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá, y a diferencia de lo que veíamos en los otros tipos sociales, ya me está hablando que el órgano de administración puede estar integrado por un miembro o por varios miembros. Y si está integrado por varios miembros, se le llama directorio. Puede ser que establezca en forma genérica el estatuto que va a existir un órgano de administración y representación y que la asamblea de accionistas determinará el funcionamiento, o puede ser que también el propio estatuto establezca que va a ser un órgano de administración y representación integrado por una sola persona, o puedes establecer que va a ser integrado por un directorio. Y posteriormente, después una asamblea de accionistas es la que va a nombrar a esos directores o a esos miembros, al administrador y representante a la vez. Lo que me establece en el artículo es que en el caso de las sociedades anónimas abiertas, tiene que ser siempre integrado por un directorio, ¿sí? Bien, y la representación. ¿Quién me lee? Ahora sí, Micaela, si quieres leerlo. Sí, cómo no. Artículo 376, representación. El administrador o el presidente del directorio representará a la sociedad, salvo pacto en contrario. Bien, y entonces la representación, ¿qué es? ¿Qué hace el representante? ¿Qué les parece a ustedes? Es como la ¿Qué es cara el visible administrador? de la sociedad. Es como la cara visible de la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Que vendría a ser como la cara visible de la sociedad. Muy bien, es el que va a valga la redundancia, es el que va a exteriorizar las decisiones del órgano de administración, las decisiones internas, en el representante. ¿Bien? Y ese representante, en principio, me dice, salvo pacto en contrario, puede ser que es el presidente del directorio. ¿Por qué salvo pacto en contrario? Porque puede ser que el estatuto establezca que sea otro director, ¿sí? Y no el presidente. O puede ser que establezca que sea el presidente actuando conjuntamente con el secretario o con el vicepresidente. ¿Bien? O sea que no es obligatorio que sea el presidente del directorio. En principio, sí, el representante va a ser el presidente del directorio, pero no necesariamente se puede establecer en el estatuto o también por una asamblea de accionistas que van a actuar en representación otras personas junto con el presidente. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces vamos a ver el funcionamiento que tiene
¿cuáles son las funciones que tiene? ¿Sí? Funciones del órgano de administración. Y esas funciones del órgano de administración es un poco lo que hemos visto hasta en clases, en todo esto que empezamos empezamos a analizar la ley de sociedades. O sea, tiene una función de gobierno donde se va a relacionar los socios con la sociedad y tiene que ver con la gestión de los negocios sociales en forma interna y externa de la sociedad. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Dice, funciones de gobierno, relación con los socios y la sociedad. Dice que los administradores van a tener que recibir los aportes para llevar a cabo el objeto social. O sea, ¿se acuerdan ustedes que con los aportes se va a cumplir el objeto? Y para eso van a tener que establecer, van a tener que controlar el avalúo de los bienes que aportan esos accionistas, porque con esos bienes, o si es dinero, digo, no lo van a tener que evaluar, por supuesto, van a tener que organizar la actividad, van a tener que comprar maquinarias, van a tener que arrendar, van a tener que comprar quizás un inmueble, o sea, va a depender del giro o actividad las funciones que van a tener que hacer. ¿Y con qué va a ser? Con los aportes, que con ese aporte viene a ser el capital inicial y que es el patrimonio que tiene la sociedad para llevar a cabo el objeto. Distribuir ganancias, las utilidades. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando cerraba el cierre del ejercicio económico, ¿sí? Iba a haber una asamblea ordinaria de accionistas? ¿Se acuerdan que decíamos que en el plazo de 180 días, la vimos en la clase pasada? Y ahí se va a aprobar el proyecto de distribución de utilidades. Una vez que queda aprobado el proyecto de distribución, los administradores van a tener que distribuir. La sociedad es deudora de esos accionistas. Los accionistas, una vez que queda aprobado el proyecto de distribución, pasan a ser acreedores de la sociedad. ¿Bien? Dice, entregar las acciones a quienes integran capital. Digo, ¿se acuerdan que por el capital integrado, en función de lo que yo integraba de capital, me van a dar la cantidad de acciones que me corresponden? O puede ser ofrecer nuevas acciones. Mira, acá dice publicación, preferencia y acrecer. ¿Por qué? Porque si se decide aumentar el capital integrado, se va a emitir una nueva serie de acciones. Y en esas nuevas acciones habíamos hablado, la doctora Bugallo explicó que se tiene que cumplir con el procedimiento de una asamblea extraordinaria, se va a tener que publicar, vamos a tener que ejercer como administradores el derecho de preferencia a los accionistas y el derecho de acrecer, porque de lo contrario, ¿sí? Esos accionistas si no se permitió el derecho de preferencia y de acrecer, recuerdan ustedes que podría verse responsabilizada la sociedad y también obviamente el órgano de administración. Llevar los libros contables y sociales, ¿sí? Esto de llevar los libros, en la clase de ayer estuvimos mostrando cómo se llevaban los libros, ¿sí? No solamente los de contabilidad, sino los libros de la propia sociedad. Dar información a los accionistas. También hablamos en 2 clases sobre el derecho de información que tienen los accionistas, y obviamente que van a tener que cumplirlo. ¿Se acuerdan que también habíamos, bueno, cuáles eran esos derechos, ¿sí? A dar la información y qué era lo que se tenía que dar, qué era lo que se podía dar como información? Puede ser en cualquier momento, pero también si por ejemplo se va a votar en la asamblea ordinaria, se va a tener que dar la información de los estados contables, vamos a tener que tiene que ponerse a disposición un plazo prudencial antes de la asamblea para que los accionistas tengan esa información y con eso van a poder estudiar, analizar y en función de ello van a poder votar, ¿sí? Los derechos de los accionistas vimos en el 319, en el artículo 321 de la ley, ¿sí? Pero también el órgano, administración y representación, tiene que llevar a cabo los negocios sociales, que recién veíamos, que veían a ser la organización
que tiene la sociedad, pero una parte interna y otra parte externa. La parte interna era que le cumplía el órgano administración, y la parte externa que cumplía el órgano representación. ¿Sí? Entonces, dice, interna, administrar los bienes y organizar el establecimiento, organizar la empresa. Si nosotros recién decíamos que tiene que gestionar todo el tema de los aportes, que en función de los aportes entregar las acciones, los aportes es para cumplir el objeto o actividad. Por eso hablábamos que, bueno, van a tener que comprar los bienes necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial. Por eso, llevar a cabo la actividad o el giro empresarial. Llevar la contabilidad y los libros en forma, ¿sí? Convocar a las asambleas de accionistas, sea ordinarias o extraordinarias. También la clase pasada veíamos qué pasaba si el órgano de administración y representación no convocaba a esa asamblea de accionistas y quién podía solicitarlo. Pero también tenemos lo que hablábamos de la representación de la sociedad. O sea, es la parte externa, es cuando se exterioriza la voluntad del órgano de administración, se exterioriza y quien va a actuar va a ser el representante. ¿Sí? Pero acá por el principio de especialidad que tienen las personas jurídicas, ¿sí? Digo, esa capacidad para actuar, para celebrar los negocios, para celebrar los negocios, los actos, los contratos, es en función al objeto. ¿Se acuerdan que esto siempre hicimos referencia? ¿Se acuerdan que hablábamos que las personas físicas, nosotros, si queremos, podemos realizar todo aquello que la ley no prohíbe? Bueno, acá tengo, si bien la persona jurídica, la sociedad, tiene capacidad plena, esa capacidad plena está limitada al objeto social. Y también ya hemos hablado en clase qué pasaba si se excedían de esas facultades, si la sociedad se hace o no responsable en función de lo que vimos en clases anteriores cuando hablamos de la parte general en el artículo 79, dentro de las funciones o facultades que tenían los administradores. También vieron que a mí me gusta ir relacionando los temas, ¿sí? Para Profe, que... Sí. La importancia práctica que tenía la utilización del objeto ómnibus. Bueno, sí, eso es verdad. Muy bien lo que plantea Martín. Sí, hicimos referencia que muchas veces para evitar evitar que no entre dentro del objeto social, se ponía dentro del estatuto una cantidad de actividad. ¿Sí? Eso es verdad. Pues sí, es correcto. Sí, muy bien, Martín. Entonces, dentro de ese concepto amplio y que vimos dentro del artículo 79, es el concepto de enajenar, prendar, hipotecar, firmar títulos valores, a realizar transacciones, comparecer en juicio. Por ejemplo, sí se podría prever en el estatuto, por ejemplo, que si se va a hipotecar un bien de la sociedad o se va a prendar un bien mueble o que esa prenda o hipoteca supere un determinado monto, se tenga que tener una autorización, por ejemplo, del órgano de asamblea. ¿Sí? Se podría establecer como límite si supera un determinado monto. Entonces ahí vemos que la capacidad que tiene esa administración, representante, va a estar limitada ahí, tiene una limitación a que lo autorice el órgano asamblea. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar del estatuto de los administradores y representantes. La designación, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Lo vimos en el artículo 86, pero vamos a hablar en el artículo 377. ¿Quién lee el artículo 377? Yo lo leo. Bárbaro, adelante. Designación. El administrador o los directores serán designados en la asamblea de accionistas. Cuando existan series de accionistas, el estatuto podrá prever que cada una de ellas elija uno o más directores, reglamentando su elección. La elección por los
tenedores de acciones preferidas con derecho a elegir uno o más directores también será reglamentada en el estatuto. Muy bien. Bueno, entonces la designación la va a establecer el propio estatuto, ¿sí? Puede ser que esté previsto en el propio estatuto quiénes van a ser los directores o los integrantes del directorio o del órgano de administración y representación. Pero puede ser que el estatuto diga, no, que va a establecer que existirá un órgano de administración y representación con amplias facultades en función de lo previsto en el artículo 79 y artículo 376 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Entonces ahí, y que será la Asamblea de Accionistas quien designe esos administradores. Por supuesto, una vez que designamos esos administradores, lo que tenemos que hacer es comunicar al Registro Nacional de Comercio. Incluso cuando se revoca la actuación de unos administradores y se nombran nuevos administradores, siempre hay que comunicar. ¿Por qué? Porque frente a los terceros, por ejemplo, la gestión ordinaria generalmente no es necesario sacar información registral, pero cuando vamos a celebrar determinados tipos de negocio, es muy probable, ¿sí?, que al órgano de administración y representación se le pida la información registral de que están designados como administradores y representantes. ¿Bien? Me dice, ¿cuánto duran en el cargo? En el cargo, en realidad, tampoco puede ser que el estatuto me prevea que el plazo que van a durar, ¿sí? Incluso ellos pueden ser reelectos. Pero si nada se establece, duran en sus funciones 1 año. Generalmente, a ver, cuando se cierra el ejercicio económico y se convoca una asamblea de accionistas, donde en esa asamblea se va a aprobar su gestión, puede ser que sean reelectos o puede ser sin motivo que los accionistas, no justificar una justa causa, puede ser que los accionistas decidan nombrar a otros administradores y representantes. Pero acá también el artículo 377 lo que me plantea es que puede ser que se haya emitido serie de acciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la serie A, después se emitió una nueva acción, una serie B, o se emitieron acciones preferidas, y en ese caso está establecido que por cada serie se nombre determinado número de directores, ¿sí? Entonces, en ese caso, si se va a nombrar o remover a esos directores, se va a tener que convocar a una asamblea especial por esa serie de acciones o de acciones preferidas, para que puedan nombrar al nuevo director. ¿Bien? ¿Qué pasa si se produce una vacancia? Bien, eso está previsto en el artículo 379 de la ley. ¿Quién le gustaría leer? Leo, si quieres sigo yo, no tengo problema. Adelante, con mucho gusto. Suplencias, vacancias. El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias de administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias, se aplicarán las disposiciones siguientes. Si se produjera la vacancia del cargo de administrador, el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar dentro del plazo de 60 días la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo. Los administradores provisorios solo podrán realizar actos de gestión urgentes. En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre estos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo. Respecto a los suplentes, Respecto a los suplentes, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 86. Bien. Bueno, entonces es muy probable que el estatuto
prevea qué sucede en caso de vacancia. Pero si en el estatuto no está previsto, entonces en forma subsidiaria aplicamos lo del artículo 379. Y acá hay que diferenciar si se trata de un administrador único o si se trata de un directorio. Voy a explicar si se trata de un director, de un administrador único, ¿sí? Entonces, en ese caso, es el órgano interno de control de la sociedad, ¿sí? Se acuerdan que dentro de la sociedad tenemos varios órganos. Tenemos el órgano asamblea, tenemos el órgano de administración y representación, y puede existir el órgano comisión fiscal o sindicatura, que es el órgano interno encargado de controlar, ¿sí? Lo vamos a ver en próximas clases, que es el órgano encargado de controlar al órgano de administración y representación. Entonces, si existe el órgano interno de control, bueno, va a nombrar al sustituto, al administrador sustituto, que va a actuar en forma provisoria. E incluso la ley me dice que tiene que realizar actos de gestión urgente. ¿Y cuáles son esos actos de gestión urgente? Es convocar una asamblea de accionistas, a los efectos de ¿qué? De nombrar nuevos administradores y representantes, ¿sí? Pero sí, ¿qué sucede? Y es común, ¿sí? Lo van a ver, que en las sociedades anónimas puede no existir ese órgano interno, porque no es obligatorio, a excepción de las sociedades anónimas abiertas, que sí es obligatorio tener un órgano interno de control. Entonces, en ese caso, cualquier accionista se puede presentar a la auditoría interna de la Nación para que nombre un sustituto. Es la auditoría que nombra un sustituto y tiene que ser accionista, va a nombrar algún accionista mayoritario. Pero también, a ver, ese va a ser un administrador provisorio. No es necesario esperar a la asamblea ordinaria y aprobar su gestión, sino que va a tener que tratar el tema urgente. Y los temas urgentes es convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas a los efectos de poder designarse el nuevo órgano de administración y representación. Sí, Pero dice la ley, profesora, que tiene 60 días para convocar, ¿no? Dentro de los 60 días. Exactamente, ¿sí? Muy bien, Nancy, muchas gracias. ¿Y qué pasa si es un directorio? Bueno, tengamos en cuenta que pueden ser varios directores. Entonces, si es varios directores y es uno de los directores que se va, entonces los restantes directores van a poder nombrar, ¿sí? Al sustituto hasta la próxima asamblea de accionistas. Pero, ¿qué pasa si se produce una vacancia definitiva o temporal, ¿sí? Con respecto a todos o a la mayoría de ese órgano directorio? Entonces, aplicamos el procedimiento anterior. ¿Cuál es el procedimiento anterior? El que el órgano interno, que nombre un administrador provisorio. Si no tenemos órgano interno, los accionistas recurrir a la auditoría interna de la Nación a los efectos de que nombre entre los accionistas mayoritarios, nombre a un administrador provisorio. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda hasta acá? Sí, queda claro. Bien, bárbaro. Y después me establece garantía. Creo que no me lee de la garantía. ¿Sí? 382. Garantía. No El leo si contrato... quieres, no, Ah, bueno, No, lee tú si querés. dale. Artículo 382. Garantía. El contrato social o la asamblea podrán establecer que el administrador o los directores otorguen garantía de correcto desempeño de su cargo. La garantía podrá consistir en la prenda de acciones de la sociedad. Las garantías se liberarán cuando la asamblea apruebe la gestión de quien las prestó. Muy bien, acá lo que se le está pidiendo al administrador, a los administradores que fueron nombrados o al directorio, es que presten garantía por el cumplimiento de su gestión y que en caso de existir una responsabilidad se pueda ir contra la garantía que ellos prestan, ¿sí? No se establece parámetros de garantía, si ustedes, por lo que veíamos en el artículo. Lo que me establece es que se pueden poner como garantía prendar las acciones que tiene, porque puede ser que el administrador sea accionista también, ¿sí? Entonces ahí
podría ponerse como garantía las acciones, pero puede ser una hipoteca o una prenda de otro bien mueble, o puede ser un dinero depositado en una cuenta bancaria. Bien. No he visto mucho estatutos que prevean, ¿sí?, que van a poner garantía, prestar garantía. ¿Sí? Eso sí, en la práctica yo personalmente no he visto estatuto de sociedad anónima que prevea garantías. ¿Bien? Vamos a hablar entonces de las condiciones para ser administrador y representante, que un poco ya hemos hablado cuando vimos en la parte general de las condiciones que se tenía que tener del administrador y representante. Pero vamos a especificar, vamos a ir más específico a la ley de sociedades. Está previsto en el artículo 378, condiciones para ser administrador. No sé, ¿quién le gustaría leer? ¿Sigo yo o alguien más Dale, quiere Nancy, leer? adelante. Como quieran, no sé. Yo puedo leer, estoy media con el tapaboca, pero bueno. Perdón, Nancy, pensé que Leo me No, había... como igual. quiera. Como Ah, quiera, dale, bien, compañera. bien. Adelante. Condiciones para ser administrador o director. Podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas, accionistas o no, capaces para el ejercicio del comercio y que no lo tengan prohibido o estén habilitadas para ello. Artículo 80. Los funcionarios del órgano estatal de control no podrán ser administradores ni integrar directorios de sociedades anónimas. Los administradores o directores cesarán en sus cargos cuando sobrevenga cualquier causal de incapacidad, prohibición o inhabilitación. Bueno, un poco como que repite lo que establece la parte general, o sea, puede ser socio, un accionista, o puede ser un extraño. ¿Qué pasa si es una persona física? Bueno, tiene que tener capacidad legal, no estar prohibido para ejercer el comercio o una inhabilitación. Miren, repetí acá, capacidad, no tener una prohibición o inhabilitación. No pueden ser, ¿quiénes no pueden integrar el órgano de administración y representación? No pueden ser los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación. Nosotros vamos a ver que la auditoría interna es el órgano externo que tiene las sociedades anónimas para su control. Ni tampoco si ya somos integrantes de la comisión, del órgano interno, comisión fiscal, la sindicatura de la sociedad, el órgano interno de que tiene la sociedad, tampoco, si soy integrante de ese órgano interno, tampoco voy a poder ser de las... no voy a poder ser administrador y representante. Pero, digo, puede ser un socio o un extraño, pero nosotros vimos en la parte general que podía ser una persona física o jurídica. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba si era una persona jurídica la administradora? ¿Se acuerdan que hacíamos referencia que la sociedad va a tener que nombrar, el administrador de esa sociedad va a tener que nombrar a la persona física que va a actuar en el órgano de administración y representación? Y habíamos visto, ¿sí?, que existía una responsabilidad que asumía esa persona jurídica y sus administradores por la persona física designada. O sea, hay una responsabilidad en cascada, no solamente por la persona jurídica, sino la persona física que designan, ¿sí?, y el administrador de la persona jurídica por la persona física que designó. Entonces, por eso le digo, hay una responsabilidad en cascada entre todos ellos. ¿Bien? Después me dice cese. Bueno, ¿cuándo pueden cesar los administradores y representantes? Y ¿quién lee? Puede ser, por ejemplo, expiración del plazo. Ya algo habíamos dicho de esto. ¿Quién me lee el artículo 380, el inciso primero y segundo? ¿Sí? Bien. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, adelante, bien. Juan. Bien, vamos arriba. Artículo 380, duración, reelección y posición del cargo. El estatuto fijará la duración del administrador o de los directores en sus cargos. Si nada se hubiese previsto, durarán 1 año desde su designación. Permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo.
salvo los casos establecidos en el inciso tercero del artículo 378. ¿Qué viene a ser Podrá- eso? Las excepciones que permanecen en su cargo, salvo si hay una incapacidad, prohibición o inhabilitación, que obviamente ahí no pueden permanecer hasta que asuman los otros administradores. Siga Podrán ser reelectos. El administrador o los directores cesantes deberán recabar la aceptación del cargo a quien o quienes resulten designados, dentro del plazo de 15 días de celebrada la asamblea respectiva. En los casos previstos en los incisos segundo y cuarto del artículo 379, deberá hacerlo quien presidió la asamblea. Él o los electos deberán manifestar su aceptación o no, dentro de los 5 días hábiles siguientes. Todo ello, salvo pacto en contrario. La omisión de estos deberes será causa de responsabilidad. Muy bien, entonces, me establece cuánto duran en el plazo el propio estatuto, ¿sí? Y en caso de que no esté establecido, duran 1 año en sus funciones y pueden ser reelectos, no habría problema, ¿sí? Pero sí, generalmente, ¿se acuerdan que hablábamos que es la asamblea de accionistas, la asamblea ordinaria de accionistas, que decide si mantienen a los mismos administradores o los van a reemplazar por otros, ¿sí? Entonces, en ese caso, en caso de reemplazo, van a continuar esos administradores que van a tener un plazo de 15 días de celebrada la asamblea para que se comuniquen con los nuevos administradores, y esos nuevos administradores tienen un plazo de 5 días para a ver si aceptan o no aceptan en el cargo. ¿Bien? ¿Sí? Eso es lo que establece la ley. Pero también puede ser que cesan por muerte, incapacidad o prohibición. Eso está establecido, ya lo habíamos hablado, lo habíamos hablado cuando nos hicimos referencias en el artículo 378, inciso tercero. Puede ser también por renuncia. ¿Quién lee el artículo 384? Yo lo leo. Adelante. Renuncia. La renuncia de un director será presentada al directorio, que deberá aceptarla si no afectara su funcionamiento regular. Si no es aceptada, el renunciante continuará en sus funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Tratándose de un administrador, se aplicará lo dispuesto en el artículo 205. Bien, perfecto. Entonces, acá tenemos que distinguir, ¿sí? Si se trata de la renuncia de un directorio o de un administrador único. Bien, entonces me establece que si se trata de un directorio, bueno, en ese caso se va a tener que convocar en asamblea extraordinaria. Y si se trata de un administrador único, entonces en ese caso no le va a quedar otro al administrador único que convocar a una asamblea de accionistas, y no puede irse hasta tanto la asamblea nombre nuevo administrador. A ver, tengamos en cuenta que si bien ellos pueden presentar renuncia, va a ver si se le aprueba la gestión de ellos, ¿sí? Y si no hay una causal de responsabilidad, no puede ser en forma intempestiva, en forma sorpresiva, que bueno, se le ocurrió de que no quiere continuar como administrador y representante. Bien, para eso necesita de que se le acepte la asamblea de accionistas. Micaela, ibas a hacer una pregunta. Sí, profesora, no entendí, o sea, la diferencia entonces, porque en los dos se convoca asamblea extraordinaria, pero ¿cuál es la diferenciación entonces? Porque si es por ejemplo, si presenta renuncia un director, ¿sí? Cuando hay varios directores y presenta uno, ¿sí? Un director y quedan el resto, se va a nombrar a un suplente. Ahí no, pero si son varios los directores, ahí se tiene que convocar a una asamblea extraordinaria. ¿Sí? Ah, está, ya entendí. Bien. Es por eso, en el directorio el tema es, bueno, renuncia uno, pero quedan 4 más. Bueno, entonces en ese caso el propio órgano directorio va a nombrar a un sustituto, ¿bien? Que continuará hasta la próxima asamblea.
que fue un poco lo que estábamos hablando en el artículo 380. Pero si, por ejemplo, renuncia todo el directorio, quiere renunciar, entonces no me queda otra que convocar asamblea de accionistas, asamblea extraordinaria. ¿Bien? Pero no pueden renunciar hasta que no se convoque una asamblea extraordinaria y se nombre nuevos administradores. No puede quedar acéfalo el órgano. ¿Me expreso? ¿Sí? Bien. Profe, el único caso entonces donde no se convoca a la asamblea extraordinaria es cuando estamos ante un directorio y renuncia uno solo del directorio. Ahí se designa un suplente. Uno o dos, por ejemplo, que no Sí. afecta, y puede ser que los restantes nombren a un suplente. Exactamente. Bien. Sí, sí. Que ojo, va a actuar ese suplente hasta la próxima asamblea, que se va a tratar, ¿sí?, si continúa ese suplente o se nombra a otra persona. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. Vamos a dar la vuelta a la página. No quiere funcionar. Qué raro. A veces se me tranca. Quiero hablar de la remoción y la remuneración de los directores. No sé. Artículo 385. La remoción 381. es el artículo 381. Vamos leyendo. Se lo leo, profe. Bueno, Remoción. El administrador o los directores serán esencialmente revocables por la asamblea de accionistas, aun cuando hayan sido designados en el estatuto. Los directores designados por los titulares de una serie de acciones o de acciones preferidas solo podrán ser revocados por ello, salvo que la asamblea haya resuelto promoverles una acción de responsabilidad o que les haya sobrevenido una causal de incapacidad, prohibición o inhabilitación para ejercer el cargo. bien. O sea, no porque por el hecho de que me hayan nombrado en el propio estatuto como administrador y representante voy a continuar de por vida, ¿sí? Me pueden remover en cualquier momento, ¿sí? Obviamente que generalmente van a remover a los directores que no cumplen una buena gestión, ¿sí? En principio, siempre hablamos, es una asamblea ordinaria, pero puede ser que se convoque a una asamblea extraordinaria. ¿Se acuerdan que incluso habíamos hablado en la clase pasada que si se establecía en la asamblea ordinaria, quien convoca es el órgano de administración y representación? Entonces, se establece el orden del día. Y aunque no esté establecido en el orden del día si la aprobación o no de la gestión y su remoción de los administradores, igual se podía tratar, ¿bien? Pero no es necesario para remover justificar, ¿sí?, una causa, tampoco puede ser arbitraria, y nosotros como accionistas, digo, si es un buen administrador, no vamos a querer realmente que si lleva bien a cabo la gestión social, y más si siendo como accionista lo que más me va a interesar es que hay buenas utilidades, o sea, a la sociedad le va muy bien, entonces en ese caso no voy a querer remover al administrador, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, que se trate de un administrador que tiene que ver con una serie o clase de acciones. En ese caso, ¿sí?, tiene que convocarse una asamblea especial para remover a ese administrador o representante, ¿no? Pero, una cosa, por esa clase de acciones, ¿sí?, yo les decía que se convoca una asamblea especial, pero si es en caso por responsabilidad de ese director que representa a una serie de accionistas o acciones preferidas, ¿sí? Pero tiene que ver con la remoción por su mala gestión o por una incapacidad, prohibición o inhabilitación, ahí votan todos. ¿Queda claro? ¿Sí? No solamente, a ver, si es por una causal de
remoción por su mala gestión, por más que sea un director de una serie de acciones, en ese caso votan todos. ¿Me expreso? ¿Sí? Juan está levantando la mano. Sí, para un aporte. Me da perdón la interrupción, pero me da la No, impresión por como favor. que el 381 refuerza esa idea como que el estatuto es lo que la asamblea quiere que sea, la sociedad quiere que sea. O sea, prima la autonomía de la voluntad de las partes. Y como que sigue eso en cuanto a que, salvo determinadas excepciones que me parece que son más que nada de orden público, eso no se puede alterar. Como que sigue ese lineamiento siempre. Sí, Quería aportarlo porque igual a otro le pareció lo mismo y bueno, comentarlo en clase. sí, sí, es verdad. Digo, está a lo que se disponga el estatuto, ¿sí? En subsidio aplicamos estas normas, ¿sí? Y hay normas, por ejemplo, ahora vamos a ver la remuneración, que hay límites que está fijado en la ley y no la puedo modificar ni por el estatuto, ¿bien? ¿Sí? Pero hay libertad, ¿sí? Incluso si está fijado en el estatuto y los accionistas quieren modificar ese estatuto, perfecto, se modifica. ¿Bien? Muy bien, Juan, sí. ¿Está? ¿Quedó claro entonces la remoción de los administradores? Bien. Vamos entonces a la remuneración. Está previsto en el artículo 385. Vamos a ir estableciendo, vamos a leer primero el artículo, el inciso 1 y 2. Leo. Bien. Remuneración. El estatuto podrá establecer la remuneración del administrador o de los directores. En su defecto lo fijará la asamblea anualmente. Leo el que sigue. Sí. En ningún caso el monto máximo de las retribuciones que como tales podrán recibir el administrador o los directores en conjunto, excluidos sueldo y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, podrá exceder el 10% de las ganancias en el primer caso y el 25% en el segundo. Bien, hasta ahí. O sea, la remuneración, ¿cómo puede ser? Puede ser que sea un órgano directorio en forma honoraria y que no recibe remuneración, ¿sí? O puede ser 3 tipos de remuneración: aleatoria, fija o mixta. Lo que recién se leía era una remuneración aleatoria, o sea, es en función a las utilidades netas y líquidas al cierre del ejercicio económico, ¿sí? Pero la ley me establece límites, y un poco lo que hablaba recién, de que esos límites, límites que están fijados no pueden ser modificados. O sea, no podemos en el estatuto establecer un porcentaje mayor a los fijados por la ley. Y me dice que si se trata de un administrador único, entonces puede recibir hasta el 10% de las utilidades netas y líquidas del ejercicio económico. Pero si se trata de un órgano directorio, entonces el máximo que tiene es el 25% de esas utilidades, ¿sí? Ojo, puede ser que el estatuto establezca un porcentaje menor, ¿sí? Pero no nunca mayor al 10 o al 25%. Pero, ¿qué pasa ahora si no, se decide no distribuir utilidades? ¿Sí? Vamos a leer entonces, hay ganancia, pero se decide no distribuir utilidades. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que me establece la ley? Vamos al inciso 3 del artículo 385. Tales montos se limitarán al 5% cuando se distribuyan dividendos a los accionistas, incrementándose proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquellos límites cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición no se tendrá en cuenta la reducción en la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del administrador o del directorio. Bien, entonces, si se decide, por ejemplo, no distribuir utilidades, entonces se le limita al órgano de administración y representación que
que como remuneración obtengan el 5%, que se va a ir incrementando proporcionalmente al proyecto de distribución que se haya establecido para los accionistas. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, reservas, o habíamos decidido reservas? Estaban las reservas legales, pero estaban las estatutarias y estaban las convencionales, lo que acordaban los accionistas. Si, por ejemplo, deciden distribuir un porcentaje de esas utilidades, pero no todas, porque van a ir a las reservas, entonces en ese caso, en forma proporcional al porcentaje que reciben los accionistas, van a recibir el órgano de administración y representación, con el límite del 10 o el 25%. Con esto, ¿qué decimos? Que si no hay ganancias, ¿sí? Si no hay ganancias, se podrá distribuir, remunerar. En principio no, salvo que los accionistas decidan remunerar. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, hubo un ejercicio económico de que hubo pérdidas y no hubo remuneración, obviamente que tampoco hubo distribución entre los accionistas. Pero en el próximo ejercicio hay ganancias, hay utilidades, pero se tienen que cubrir las reservas, ¿sí? Las reservas legales y estatutarias. No se distribuyen a los accionistas, pero sí en ese caso se le va a corresponder al órgano de administración y representación. ¿Bien? Ahora, puede ser que sea una remuneración fija, por ejemplo, que se establezca por mes. Y en ese caso, no importa si hay ganancia o pérdidas. Y también puede ser mixta, o sea, puede ser una combinación de aleatoria y fija. ¿Bien? Por ejemplo, que se establezca una remuneración por mes y una retribución al cierre del ejercicio en función de las utilidades del 2% o del 3%. Es una forma también de que los administradores se sientan incentivados de que si hay ganancias, ellos van a, más allá de su remuneración fija, van a tener una remuneración en función a esas utilidades. Entonces se le incentiva al administrador para que busque el mejor beneficio para la sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hablar remuneración, prohibiciones de los administradores y representantes. Esto ya lo hemos hablado cuando vimos la parte general, ¿bien? Me dice que no pueden actuar en competencia, que establece el artículo 389. ¿Quién lo lee? Concurrencia. Sí. Concurrencia con la sociedad. El administrador o directores no podrán participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea, so pena de incurrir en responsabilidad. Artículo 85. Bien, esto tiene que ver con las actividades en competencia con la sociedad. Concurrencia es competencia. O sea, que si nosotros vamos, si el director va a actuar en un negocio que es competencia en la sociedad donde él es administrador, va a tener que tener la autorización expresa de la asamblea de accionistas. ¿Bien? Mientras tanto, no va a poder actuar ni por él ni por interpuesta persona, ¿sí? Para esa actividad. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo vimos cuando vimos en el artículo 85. Juan, me estás levantando la mano. Sí, más allá del carácter dispositivo de la disposición, ¿no sería, de igual forma, no se podría incurrir en una especie de competencia desleal? ¿O existiría algún caso en el que no Claro se que diera? sí, claro que sí, Juan. Por eso mismo es que tenés que pedir la autorización a la asamblea. No, si claro, te lo claro, toca o no, yo eso lo entendí, pero digo, más allá de la autorización que te dé la asamblea, ¿no sería desleal? No sé, no sé. No es ético por ahí. Sí, es Sí, raro. es que va a ser una causal de responsabilidad, ¿sí? Porque en realidad ahí tú estás violando la ley, lo dispuesto por la ley.
Entonces ese administrador puede ser responsabilizado y si le causó un daño a la sociedad o a los accionistas o incluso a terceros, puede iniciarle, ellos le van a poder iniciar acciones para resarcirse, para resarcir el daño que le provocó a la sociedad y a los accionistas. ¿Es así? Exactamente. ¿Bien? Prohibición de contratar con la sociedad. ¿Qué me establece el artículo 388? Leo. Bien. Prohibición de contratar con la sociedad. Será de aplicación a los administradores y directores lo dispuesto en el artículo 84 con las siguientes salvedades. El administrador que celebre un contrato con la sociedad dentro de las condiciones del inciso primero del artículo referido deberá ponerlo en conocimiento en la próxima asamblea. Tratándose de un órgano colegiado, el director que lo celebre deberá comunicarlo al directorio. La autorización previa requerida por su inciso segundo deberá ser concedida con la asamblea de accionistas. Bien, entonces, en este caso, no puede contratar con la sociedad, ¿sí? Si celebra un contrato con la sociedad, para un beneficio propio estamos hablando, ¿verdad? Como administrador. Entonces, en ese caso, primero tiene que poner en conocimiento a la asamblea que es la que va a dar la autorización o no, ¿sí? En cambio, si se trata de un órgano directorio, entonces, y es un director que va a contratar con la sociedad, tiene que poner en conocimiento al directorio, ¿sí? Debe comunicar al directorio que a su vez se va a requerir siempre de la autorización previa de la asamblea de accionistas, ¿bien? Lo mismo que hablábamos recién, puede ser que no está actuando en forma leal, ¿sí? Más bien está actuando en forma desleal, porque puede ser que con eso tenga un provecho propio, pero en perjuicio de la sociedad. Ojo, puede ser que sea en beneficio de la propia sociedad, ¿sí? Y de él como director, pero para una función de transparencia, él tiene que comunicar y tiene que darle la autorización por los accionistas. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay un conflicto de intereses? ¿Qué me establece el 387? Leo. Conflicto de intereses. Los directores que en negocios determinados tengan intereses contrarios al de la sociedad, sea por cuenta propia de terceros, deberán hacerlo saber al directorio y al órgano interno de control en su caso, absteniéndose de intervenir cuando se traten y resuelvan esos asuntos. Si así no lo hicieran, responderán por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por la ejecución de la operación. Si se tratara de un administrador, deberá abstenerse de realizar tales negocios, salvo autorización de la asamblea de accionistas. Muy bien. Entonces, cuando hay un conflicto de intereses, o sea que si se trata de un órgano directorio, que en determinado negocio que va a celebrar la sociedad tenga un conflicto él personal, entonces en ese caso debe de comunicar al órgano directorio y al órgano interno de control, si existiera, de que no puede actuar porque hay un conflicto en sus intereses, porque si él aprueba o no ese negocio, puede verse beneficiado él, pero perjudicado en la sociedad. Entonces, ese conflicto hace que no tenga que actuar. ¿Bien? Es para el caso específico de esa situación determinada. Eso sí se trata de un órgano directorio, pero si se trata de un administrador único, entonces ahí se tiene que abstener de actuar. Ojo, actuar por sí o por interpuesta persona, porque puede ser que mande, sea, por ejemplo, podemos integrar el órgano administrador, administración y representación, y a su vez ser accionista en otra sociedad, ¿sí? Y entonces en ese caso puede, con la decisión que se va a tomar, ¿sí? Hay un interés contrario que yo tengo, porque en una puedo beneficiar a una y perjudicar a otra, entonces en ese caso se puede ver afectada la sociedad. Entonces, frente a esa situación, lo que tiene que hacer, si se trata de un administrador único, es pedir la autorización a la asamblea de accionistas. Y ya les digo, el conflicto de intereses o la prohibición de contratar o actuar en competencia, no solamente del director
él como persona física, sino también a través de otra persona que haga el negocio. ¿Queda claro? Porque se puede llegar a probar que es ese administrador que está detrás de ese negocio jurídico. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe, Bien. y si no se abstiene, eso podría encasillarse en lo que es el abuso del derecho al voto, ¿no? De los accionistas. Pero no estamos votando en una asamblea de accionistas, estoy como integrante del órgano de administración. Yo lo que estoy ahí Ah, claro, claro. violando la ley, violando Sí, sí. el propio artículo de la ley de sociedades. Claro, claro. ¿Sí? ¿Queda Sí, claro? entiendo, profe, sí. Entonces ahí lo que voy a tener es una responsabilidad como director. ¿Queda claro? Que ahora vamos a ver las Sí. responsabilidades que tienen los directores. ¿Bien? Pero bueno, ahora vamos a entrar, si bien hablamos en forma genérica, ¿sí? Del órgano de administración y representación, y cuáles eran las funciones, y el estatuto, y lo que tiene prohibido el órgano de administración y representación, a diferencia de los otros tipos sociales, vieron que hablamos acá de que puede ser un administrador y representante único, o puede ser un directorio. ¿Sí? Y ese directorio es cuando está compuesto por varias personas, con varias personas, donde podemos tener un presidente, que en principio el presidente es el representante de la sociedad, ¿verdad? Salvo pacto en contrario que se establezca en el estatuto o en una asamblea de accionistas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento de ese directorio. ¿Bien? Y está previsto en el artículo 386. Vamos a primero a leer el inciso primero del artículo 386. Voy. A ver, ¿les sirve esta modalidad, sí? Sí, ¿Les Sí, es gusta? más didáctica, más entretenida. sí, sí. Bien, bárbaro, porque yo no sé si están participando, no se me ocurrió esta vez, digo, no, vamos a hacerlo leer los artículos y yo les voy a ir explicando, pero a ver si me están siguiendo, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a leer el artículo 386, inciso primero. 386. Directorio, Constitución, reuniones, resoluciones. El directorio se reunirá de conformidad al régimen que fije el estatuto o al que su defecto acuerden sus integrantes, y toda vez que lo requiera cualquier director. En este último caso, el presidente hará la convocatoria para reunirse dentro del 5º día de recibido el pedido. Bien. ¿Y no tienen más nada? No. No, yo no. Ese es el 1. El inciso primero es ese, sí. Sí. Bien, porque vieron, acá hay un tema de mayoría que fue modificado, ¿sí? Porque dice, si no se podrá convocar cualquier director. Sesionará con la asistencia de no sé qué. Ah, lo tengo yo a eso, es el segundo inciso. Sí. ¿Lo leo? Sí, bueno, lo podemos leer después, ¿sí? Ah. Y le explico porque eso tuvo una modificación el año pasado. Entonces quería ver si tienen la modificación o no, ¿está? Igualmente, si entran al INPO por al diario oficial, ponen artículo 386, ley 16060, enseguida actualizado. Si ustedes necesitan ver una ley y ver si realmente es la Yo estoy en el actualizada, INPO, vayan profe. al INPO. Está. Yo Sí, estoy yo en el también INPO, estoy pero en el está INPO. en el inciso 2. Ah, bien, Claro. perfecto. Entonces, bien, la convocatoria. En principio es lo que establezca el estatuto, ¿sí? O puede ser que el estatuto no establezca la forma de funcionamiento de ese directorio, pero que el directorio haya elaborado, ¿sí? Puede ser un reglamento interno de funcionamiento, ¿bien? Entonces, la forma de reunirse va a estar establecida en cualquiera de los... en esa organización interna que tienen, en ese reglamento interno, las veces en que se va a reunir el directorio. Pero más allá de lo establecido en ese reglamento interno, puede ser que cualquier director, porque en principio quien convoca es el presidente del directorio, pero puede ser que cualquier director pueda convocarlo, ¿sí? Quiera convocarlo porque quiere tratar un asunto, y en ese caso se lo hace saber al presidente
y el presidente, dentro de los 5 días de recibido el pedido de convocatoria de directorio, tiene que convocar. ¿Queda claro? ¿Sí? Antes de entrar, porque esto no está establecido en la ley, pero quería decir que siempre cuando se convoca a una reunión de directorio, en ese caso se tiene que establecer el orden del día. ¿Bien? O sea, lo mismo que vimos y que tratamos cuando veíamos asamblea. Se tiene que determinar cuáles son los temas que se van a tratar. ¿Y por qué? Así los directores se preparan, ¿sí? Saben de qué tema van a discutir, van a analizar, van a estudiar y, para tomar una decisión. ¿Ah? O sea, entonces, ese orden del día tiene que ser claro, preciso, concreto. No se puede establecer que se convoque una asamblea, una reunión de directorio por asuntos varios, ¿sí? Y no sabemos de qué se trata. Salvo una cuestión, digo, puede ser que estén reunidos todos los directores y van a tratar un tema que por ahí no está previsto en el orden del día, pero todos los directores se ponen de acuerdo de que se va a tratar, ahí no habría inconveniente, porque y se tiene que dejar constancia en el acta del directorio después de las resoluciones que se adopten, ¿sí? De cuáles son los temas y que estuvieron todos de acuerdo de tratar un tema no previsto en el orden del día. Basta con que un director se oponga para no poder plantearse ese tema. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, ya se habían dicho la clase anterior, me parece ese eso punto para los de que sí. accionistas, pero Sí, también sí, lo si aplicamos para acá. Si había Exactamente. uno que no quería tratar ese tema, al igual que había que seguir el orden del día, que no se podía cambiar a veces porque se podía favorecer, o sea, cambiando un punto, favorecer en algo que estaba relacionado que venía en el siguiente, no sé si me explico. Sí, exactamente. O sea, acá, digo, porque no era necesario seguir el orden, pero generalmente tienen un orden y que se trata, porque uno tiene la consecuencia del otro, ¿sí? Exacto, eso. Por ejemplo, se va a celebrar, se quiere realizar se va a invertir en un tema de algo. Entonces, para esa inversión necesito tener un préstamo, y para ese préstamo la garantía. Entonces, se van a tratar todos esos temas, ¿sí? Entonces, como que hay un orden cronológico. ¿Bien? Bien. Quórum de funcionamiento. A ver que si me están leyendo la página del INPO, es el correcto. ¿Cuál es el quórum de funcionamiento? O sea, para poder sesionar ese directorio. La mayoría absoluta de sus integrantes. Muy bien, exactamente. Antes estaba fijado como mitad más uno, ¿bien? Ahora es mayoría absoluta de sus integrantes. Por ejemplo, si yo tengo un órgano directorio compuesto por 5 personas, mayoría absoluta, ¿cuántos serían? 5. 3. 5 personas, 3. No es unanimidad. ¿Cómo? Ah, no es sí, unanimidad. Sí, la mitad más, sí. 3, ¿Sí? No es unanimidad. Es más, ahora vamos a ver que no es lo mismo que las mayorías para tomar resoluciones. Y no me prevé la ley que se requiera unanimidad para tomar las resoluciones sociales. Las resoluciones del directorio, ¿sí? Porque afectaría el funcionamiento de la organización interna entre los administradores. ¿Bien? Requiere una mayoría simple. Tiene que ver con el total de integrantes, por más que... ¿Cómo, Martín? Se te cortó. No, la compañera no sé qué iba a comentar. No, que para la toma de esas resoluciones necesitaba de la mayoría simple, decía yo, de lo que estaba hablando con la profe. Ah, bien, ahí sí. No vayan a confundir el quórum de funcionamiento con la mayoría para tomar las resoluciones sociales. ¿Qué mayorías requiero para la toma de resolución? Porque es de presentes la mayoría que me requiere para tomar resoluciones. ¿Bien? Ahí me atreveré un poquito. A ver, profe, No ¿puede es lo repetir? mismo. Para Sí. reunirse el directorio, Nancy.
Sí, ¿Qué me establece la ley que se requiere para poder reunirse el directorio? Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. absoluta. Sí. ¿Sí? Eso es lo que me establece el 386. ¿Bien? No es lo mismo quórum de funcionamiento y el quórum para tomar una resolución, para votar una decisión. Sí, está, ahora sí. ¿Bien? Sí. ¿Sí? No confundir con eso. Sí. Profesora, o sea que, por ejemplo, si son 5, tendría que sesionar con 3 mínimo y las resoluciones se podrían adoptar por el voto de 2. Entonces 2, que son la minoría en total, estarían decidiendo por todos. Sí, pero ahora vamos a ver qué pasa con los otros directores que no están de acuerdo con ello. ¿Sí? Hay todo el funcionamiento. Tal cual es así, Juan. ¿Sí? Presidencia, ¿quién preside el directorio? No me lo establece la ley, ¿sí? Digo así directamente, pero se supone que va a ser el presidente, ¿no? Salvo que otra cosa, o en forma de un reglamento interno se haya establecido otra cosa. ¿Bien? Lugar de sesionar, ¿dónde va a ser? Tampoco me lo establece la ley. Puede ser que el propio estatuto lo establezca o el reglamento interno. La doctrina, que son muy estrictos, muy conservadores, digamos que entienden que tiene que ser en la sede social o en la ciudad donde funciona el órgano de administración. Pero hoy en día, y por ejemplo con el tema de la pandemia, puede ser que los directores se encuentren en diferentes lugares, no están físicamente en un lugar. Un poco la ley como que ha quedado, no plantea si se puede realizar por videoconferencia. Claro, en el momento de la creación de la ley no existía eso. Entonces ahí está discutido en la doctrina, pero la doctrina más moderna considera que sí se podría realizar por videoconferencia, pese a que no está ese director en el lugar donde se celebra, donde se sesiona, pero participa de esa sesión. Lo que ahí hay que asegurarse, porque, a ver, tengamos en cuenta que tenemos el libro de acta de directorio, que es una vez finalizada la reunión, la sesión de directorio, y fijar el orden del día y lo que se aprobó, todo se deja constancia y se firma por los directores, lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hacer una forma, buscar una forma de asegurarnos de que por esa videoconferencia, porque yo no voy a estar como director para firmar el libro de acta, ¿bien? Entonces, pero tenemos que asegurar de cierta manera, buscar una técnica. Hoy en día está, por ejemplo, la firma electrónica, ¿sí? Yo, después le podríamos preguntar a la doctora Bugallo qué es lo que opina, pero a mí me parece bien, ¿sí? No, comparto un poco la tesis del doctor Alejandro Miller, de que se pueda celebrar por videoconferencia. ¿Bien? Acá estoy. ¿Qué dijeron? Preguntar a Bugallo. No, porque la decisión, la reunión de directorio, las sesiones por videoconferencia, yo entiendo que sí. Digo, si bien yo les decía que se tiene que firmar el acta, ¿sí? Y ahí no va a estar, pero hoy en día tengo la firma electrónica. Es lo que iba a decir, falta algo más que tenemos en Uruguay. Ya tenemos la firma digital avanzada, ¿no? Igual es medio complicado sacarla. Es complicado, es decir, falta algo más que es esto, allanarlo, que en definitiva se comprenda mejor. Todos estos temas del mundo digital llevan una cultura para internalizarlo, ¿no? Pero teniendo eso, usándolo, yo creo que sí. Es decir, a ver, incluso a mí me parecía, antes de la reforma actual, ¿no? de la ley, por la ley del año pasado del presupuesto,
igual me parecía más, más fácil, digamos, la admisión de la reunión del directorio por videoconferencia que la de la asamblea. Sí, pero no fue modificada, es una pena. Claro, pero la de la asamblea sí. Es decir, yo creo que esa consideración general de que era posible quedó entonces sobre la base de que, bueno, si ya era posible, no lo agregamos, ¿no? Tal vez fue un poco de eso, ¿no? Sí, yo le decía a los alumnos, hay formas digitales o no solamente por correo ya quedar una constancia, pero asegurarse de tal manera por medios electrónicos de que ese director participó en esa sesión de directorio. Por supuesto. Aunque no estuviera en el lugar físico donde sí, el famoso hash con la clave personal y que eso se desarrolle con la clave pública de la sociedad en contacto. Es decir, hay formas. Yo creo que sí. Ahora, por lo menos para que no haya dudas y no se pierda tiempo discutiendo, yo lo que haría sería un reglamento de funcionamiento del directorio que lo admita, por lo menos. Porque el tema estatuto puede ser muy complicado, si se va a admitir que sea posible, como se venía admitiendo de antes, tal vez no es necesario una reforma, pero lo menos para tranquilidad es un reglamento de funcionamiento del directorio. Y eso de alguna forma, bueno, o los congela a todos o los pone a todos de acuerdo, ¿no? Y eso daría tranquilidad, pero yo soy partidaria. Es la realidad actual, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, estaba prestando atención, Bueno, sí, adelante. Y por acta notarial, como que certifique que asistió a la reunión de forma ¿Pero virtual. el escribano está en el extranjero? No. No, el escribano certifica que lo ve por la pantalla. Ah, que lo ve por la pantalla. Claro, podría ser. Lo que pasa es que ahí certifica que lo ve por la pantalla, sí. Pero bueno, no, es otro tema, es decir, quien estuvo y habló. Está bien. Claro, como posicionó virtualmente. Sí, le va a resultar un poco caro, ¿no? Pues si va a hacer todas las reuniones del directorio así, pero por lo menos tenerlo como para algún súper problema de esos que a veces hay y que se quiera reforzar, que no haya cuestionamientos de alguna minoría en conflicto, es un arma, es un as para tener bajo la manga, ¿no? Pero debería dinamizarse con la firma digital, ¿no? Digital avanzada, al menos, yo digo. Tal cual. Bueno, continuamos. Las resoluciones, bueno, recién habíamos hecho referencia, si quieren lo podemos leer, ¿sí? Es por mayoría simple de votos presentes, ¿sí? Que era un poco lo que hablábamos con Juan. ¿Qué pasa en caso de empate? En caso de empate, el voto del presidente vale doble, ¿sí? Y puede ser que el estatuto prevea para determinados casos, determinadas situaciones, por ejemplo, recién veíamos un ejemplo de que se tiene que sacar un préstamo y con ese préstamo el banco me pide un determinado tipo de garantía bastante importante, entonces se puede prever en el estatuto que para eso exista una mayoría especial, ¿sí? Pero si nada se establece, es por mayoría simple de votos. ¿Bien? Ahora, un tema que no está previsto en la ley, pero a mí me gustaría tratarlo, es con respecto a si se puede anular las decisiones del directorio, ¿sí? Y es un poco lo que plantea la doctrina. O sea, anular esa asamblea. Esa sesión de directorio. Bueno, en realidad la doctrina opina que cuando no se cumplieron con los requisitos formales establecidos por la ley o por el estatuto o el reglamento interno que hacíamos referencia, o cuando las resoluciones que toma el directorio no está dentro de los límites de su competencia, dentro de los negocios sociales, dentro del objeto social, o cuando la resolución sea violatoria a la norma legal o se actúa de mala fe,
o abusando de sus facultades, de sus poderes que tienen los administradores y representantes, o cuando no haya actuado en función al interés de los accionistas y de la sociedad, que sea por motivo propio, puede pedir una nulidad en función del concepto y de las normas del Código Civil, el Código de Comercio con respecto a la nulidad. Más allá, tengamos en cuenta, de la responsabilidad que van a tener esos administradores. ¿Bien? Los actos notoriamente extraños que habíamos visto, por ejemplo. Exactamente, tal cual, sí. A eso se puede pedir una nulidad y podría solicitar el propio director que no estuvo de acuerdo, o hubo un vicio o error o engaño. Los accionistas pueden solicitarlo, y si existe un órgano interno de control, los integrantes del órgano interno o de control, ¿sí? Y por último, vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de la responsabilidad de los administradores y representantes, ¿sí? Nosotros algo ya hemos hecho referencia en esta clase, pero también habíamos hecho referencia en la parte general, pero acá tenemos diferentes acciones, 4 más específicamente, donde para iniciar acciones legales contra los administradores y representantes. ¿Cuáles son esas funciones de responsabilidad? ¿Por qué la responsabilidad? Y tiene una función que es sancionatoria y una función económica o reparatoria. La función reparatoria, o sea, lo que queremos es que a la sociedad le provocó un daño, ¿sí? Y también a los accionistas. Entonces, me va a tener que reparar ese administrador y representante, ¿sí? Por ese daño que nos causó a la sociedad, tratando de recomponer el patrimonio social, y también a los accionistas que por ahí dejaron de percibir las utilidades o las ganancias, o se le vieron cercenados en los derechos. Y también una función también sancionatoria. Es una forma de que los directores digan, bueno, tengo que tener cuidado, porque si yo hago esto, ¿sí? Entonces voy a tener una responsabilidad. Entonces es preventiva y a su vez es represiva, por eso es sancionatoria. Nosotros ya habíamos hablado, cuando no voy a hablar del concepto de, bueno, que era actuar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocio, pero habíamos hablado en la parte general del artículo 83, ¿sí? Que se refería que los administradores y representantes tenían que actuar y que iban a ser responsabilizados. Me dice el artículo 83 que es frente a la sociedad y a los socios, ¿sí? Por no actuar diligentemente, no actuar con lealtad. ¿Bien? Pero vamos a establecer el artículo 391, que quiero hacer una diferencia, marcarle bien la diferencia con el artículo 383. ¿Quién me lee el inciso primero del artículo 391? Yo lo leo si quiere. Adelante. Responsabilidades. El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios resultantes directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave. Bien, vieron que recién yo hice una introducción de que el artículo 83 se refería al actuar no en forma diligente, no actuar con lealtad, ¿sí? Y que esa responsabilidad era frente a la sociedad y frente a los socios. Acá el artículo 391 es más intenso. ¿Por qué? Porque me dice que el administrador y representante van a responder, y entre ellos solidariamente, ahora vamos a hablar de lo que es la solidaridad, que responden por los daños y perjuicios cuando directa o indirectamente viola la ley, el estatuto o reglamento, primera situación, por el mal desempeño de sus cargos según el artículo 83, o sea, cuando no actúan con lealtad y diligencia, o cuando hay abuso de sus facultades. O sea, es más extensa
Vieron que solamente el artículo 83 habla de lealtad y diligencia, y acá no, acá se suma violación a la ley, violación a los estatutos o a los reglamentos internos, ¿bien? Y a su vez también, si nosotros comparamos el artículo 83 con el 391, me dice que son responsables, pero no solamente frente a la sociedad y a los accionistas, sino también acá me hace referencia a la responsabilidad con respecto a terceros, ¿sí? Por ejemplo, a los acreedores. ¿Bien? Y esa responsabilidad es solidaria entre todos los directores, ¿tá? Salvo excepciones que vamos a ver, que puede haber una exención de responsabilidad. Pero me establece que son todos responden, o sea que la sociedad o el accionista o el acreedor o los acreedores que inician la acción van a poder ir contra todos, pueden ir contra uno o pueden ir contra todos indistintamente. Y es el juez quien va a determinar el daño que le corresponde, que son responsables por cada uno de ellos, porque si bien hay una responsabilidad solidaria, puede ser que a un director la responsabilidad sea por el 100%, pero otro director será por el 80%. ¿Me expreso? ¿Sí? Pero entre ellos son solidariamente responsables. Puedo elegir ir contra uno o contra todos. ¿Bien? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿No? Bien. Entonces, ¿cuáles eran las hipótesis que me establece el artículo 391? Dice, violación a la ley o estatuto o incluso al reglamento interno, ¿tá? Creo que no merece duda que es esto. El abuso de facultades, cuando los directores tomen decisiones en forma contraria a la finalidad para la cual les fue otorgada, o por ejemplo, actúa como decía hoy, no Martín, creo que Juan decía, cuando hay una competencia desleal, realiza con la sociedad donde él es administrador o representante, o por el mal desempeño de su cargo, o sea, la conducta es desleal, la falta de diligencia, de compromiso, de cuidados, o sea, en forma imprudente. Me sonó el celular, perdón, el teléfono. Bueno, imprudente en el manejo de los negocios sociales. ¿Ah? Algo importante que me establece el 391 es que para que exista responsabilidad de estos administradores, se requiere que hayan actuado con dolo o culpa, ¿sí? Tiene que haber un daño y un nexo causal entre ese hecho doloso y culposo y el daño sufrido. Voy a tener que probar, ¿sí? El nexo causal entre el hecho, ¿sí? Doloso o culposo y el daño que le provoca a la sociedad, a los accionistas o incluso a los terceros, a los acreedores, ¿sí? Entonces, hay 4 modalidades, yo le decía, de responsabilidad, de la acción de responsabilidad. Una es la acción social de responsabilidad ejercida por la sociedad. Está prevista en el artículo 393 de la Ley de Sociedades. Por una cuestión capaz de tiempo, tengo unos minutos más. ¿Quién lee el 393? Leo. Yo leo. Bien, Bueno, adelante. dale, Juan. Dale, Juan, no hay problema. Artículo 393, acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad, previa resolución de la Asamblea de Accionistas, que podrá considerarla aún cuando el asunto no figure en el orden del día. La resolución aparejará la remoción del administrador o de los directores afectados, debiendo la misma Asamblea designar sustitutos. El nuevo administrador o el nuevo directorio serán los encargados de promover la demanda. Si la sociedad estuviera en liquidación, la acción será ejercida por el liquidador. Bien. Bueno, entonces, acá una asamblea ordinaria o extraordinaria
decide que va a iniciar, lo removió, por ejemplo, a los administradores y representantes, y decide que va a iniciar una acción social de responsabilidad, ¿sí? Incluso ya habíamos hablado que, aunque no esté previsto en el orden del día tratar el tema en una asamblea ordinaria, tratar el tema de la responsabilidad de los administradores, también se puede tratar igual, ¿sí? Apareja la remoción, se va a nombrar nuevo administrador, que se acuerdan que el nuevo administrador tenía, entre que se removían y se nombraban los nuevos administradores, teníamos 15 días y después 5 días para que los nuevos administradores acepten el cargo, ¿sí? Entonces, esos nuevos administradores van a tener un plazo de, que me lo establece otro artículo, pero va a tener un plazo de 90 días para la sociedad. Es la sociedad la que inicia acción social de responsabilidad a los administradores por los daños y perjuicios causados. Así que primero, quien inicia la acción, ¿sí?, es la sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. En segundo lugar. Se me cortó un poquito, no sé si es solo a mí o a los compañeros también. No escuché No, un a mí poquito no al final. a mí no se me cortó, no. Vuelvo a Muy repetir. poquito, pero muy poquito. Vuelvo Sí, a al final. repetir. Lo que yo les decía es que una vez que la asamblea de accionistas decide iniciarle acción de responsabilidad, ¿sí?, es el nuevo directorio, o el nuevo administrador y representante, que en un plazo de 90 días va a tener que iniciar, y va por la sociedad, es la sociedad la que le inicia una acción de responsabilidad contra los administradores y representantes. Bien, por los daños y perjuicios que le causó, ¿sí?, la mala gestión de esos administradores en función a que lo que decíamos nosotros, por haber violado el estatuto, el reglamento, o la ley, o por abuso de sus facultades. ¿Bien? Bien, gracias, profesora. Bien, ahora, si el nuevo administrador no inicia en ese plazo de 90 días, entonces cualquier accionista puede iniciar la acción. Pero primero, ¿sí?, tiene que iniciar la sociedad. ¿Ah? Y después, si no inicia la sociedad la acción, le corresponde a los accionistas. Eso está previsto en el artículo 394, inciso segundo. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Bien. Artículo 394. Ejercicio por accionistas de la acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad podrá ser ejercida No, por los esa no es, esa es otra acción. El 394, inciso segundo. Ah, perdón. Si la acción prevista en primer inciso del artículo 393 no fuera indicada dentro del plazo de 90 días, contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista podrá promoverla sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada. Bien. Entonces, si la asamblea resolvió promover una acción por la sociedad, los nuevos administradores, ¿se acuerdan que decíamos que tenían que iniciar una acción a nombre de la sociedad? ¿Sí? Y eran los nuevos administradores que tienen un plazo de 90 días. Si esos nuevos administradores no la hacen, entonces ahí el accionista puede iniciarla. ¿tá? Y va a poder iniciarla contra los otros anteriores y contra estos nuevos. ¿Por qué? Porque estos tenían la obligación en el plazo de 90 días de iniciarla. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. En la tercera modalidad, ¿sí?, ahora es acción social ejercida individualmente por cualquier accionista opositor. Eso está previsto ahora sí en el artículo 394, inciso primero. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, profe. Dale. Ejercicio por accionistas de la acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad podrá ser ejercida por los accionistas que se hayan opuesto a la extinción de la responsabilidad. Artículo 392. Muy bien.
Sí. A ver, ¿se acuerdan? Vieron que recién dije que era la segunda opción era, cuando no la planteaba la sociedad, ¿sí? Entonces la planteaba el accionista. Pero acá se resolvió en asamblea, ¿sí? En asamblea de accionistas se resolvió iniciar la acción social de responsabilidad. Esta acción, la tercera que estoy planteando, es el caso donde, por el artículo 392, la asamblea resolvió aprobarle la gestión a los administradores. O no le aprueba la gestión, pero renuncia, transaron con los administradores para que no le van a iniciar acciones legales, ¿sí? Pero en ese caso puede ser que se opongan a esa extinción de esa responsabilidad, ¿tá? Accionistas que representen el 5% del capital social. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿sí? Si acá la acción social la ejerce el accionista. No es que hubo acuerdo de la asamblea inicial de acción. ¿Se logran ver la diferencia que estoy planteando? ¿Sí? Acá los accionistas le aprobaron la gestión, ¿sí? Pero hay un 5%, tiene que llegar a un 5% del capital social, que no está de acuerdo. Entonces, esos accionistas le inician acción social de responsabilidad a los administradores y representantes. ¿Queda claro? ¿Sí? Y otra cuarta opción es la acción social promovida por los acreedores. Eso está establecido en el artículo 395. Que en realidad, vieron que si la sociedad decide iniciarle acciones por una asamblea de accionistas que resuelve. Primero tiene que iniciar la sociedad. No le inicia la sociedad, los accionistas, ¿sí? Una tercera opción es, bueno, no lo iniciaron la sociedad, no lo realizan los accionistas, entonces yo como acreedor puedo iniciarle una acción de responsabilidad. Entonces, está establecido en el 395 y es de carácter subsidiario, o sea que, lo que yo les decía, primero se tiene que promover por la sociedad o por los accionistas. Si ellos no hacen, ¿sí? Entonces pueden hacerlo los acreedores. Y los acreedores, sí, Martín. El plazo de 90 días que veíamos en la primera modalidad. Sí. En el segundo caso, ¿tiene también un plazo o no? Porque No. los acreedores acá me queda duda cómo podrían demostrar. No me establece plazo la ley. No me establece plazo. No me establece. ¿Sí? Hay que dejar un plazo prudencial, más o menos los acreedores un poco lo hablan con los accionistas, ¿sí? Se enteran la situación de la sociedad como está. Pero lo que van a tener que probar es que ni los tienen que dejar pasar por lo menos el plazo de 90 días y un plazo más para que lo inicien los acreedores, los accionistas. Y si no lo iniciaron, ahí recién van a poder ellos. ¿Sí? No es que el día 95 lo vayas a hacer. ¿Sí? Claro, no. Bien. Porque ahí sí, digo, tienen, no me establece un plazo, pero tendrían que primero, digo, lo que tendría que probar el acreedor que hubo una inacción por parte de los acreedores y que se aprobó en la asamblea de accionistas de que se iba a iniciar una acción social de responsabilidad. ¿Bien? Ahora, en el caso de los acreedores, el límite que tienen para la responsabilidad es en cuanto a la reconstrucción del patrimonio, ¿sí? Que lo que pueden demandar es cuánto se ve afectado en esas decisiones que tomó el órgano de administración y representación y cómo se redujo el patrimonio social que tenía la sociedad. ¿Sí? Eso van a tener que probar y van a poder reclamar, ¿no? Pero la ley me establece casos de exención de responsabilidad. O sea, yo les decía que los administradores y representantes entre ellos son solidariamente responsables. Pero la ley me prevé
en el artículo 391, inciso segundo y tercero, casos de exención de responsabilidad. Y viene a ser cuando el director vota en contra de la decisión que toma el resto del directorio, y se deja constancia cuando firma el acta, o el director no estuvo presente, pero comunica de su oposición dentro del término de 10 días, o estuvo presente, se abstuvo, pero comunica, no estoy de acuerdo, y dentro de los 10 días, y justifica, ¿sí? Porque si nosotros como director no estuvimos en la reunión, y tampoco me preocupo por saber qué decisión tomaron, ahí me puedo ver responsabilizado. La única forma de liberarme es que dejar constancia, y en forma fehaciente, y justificar por qué no estoy de acuerdo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y por último, la ley me establece casos de extinción de la responsabilidad, o sea que la Asamblea decide extinguir la responsabilidad de esos administradores, acuerdan con los administradores que se extingue la responsabilidad y que no le van a iniciar acciones. Pero la ley me establece dos situaciones en que no puedo renunciar o transar a que se va a extinguirle la responsabilidad de los administradores. Y es el caso de que los administradores ¿sí? hayan realizado actos violatorios a la ley, al estatuto o reglamento, ¿sí? No hay extinción, o cuando no haya oposición de accionistas que representen por lo menos el 5% de capital social. Y si nosotros lo vamos a liberar de responsabilidad, vamos a tener que establecer de cuáles hechos, de cuáles actos se lo libera de responsabilidad. ¿Bien? Y también puede ser que si se trata de una responsabilidad específica, especial, para un director determinado, no porque haya una extinción de responsabilidad de los restantes, para él también le abarque. Puede ser que se liberan a parte de los integrantes del directorio, pero al otro director no. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, y hasta acá lo de la clase de hoy. Espero que les haya servido, ¿sí? Y bueno, nos vemos en... Profe, yo tengo una pregunta, disculpe, capaz que... ¿Sí? Tengo una pregunta, pero es sobre el taller, no sé si se la puedo hacer. Bien, sí, dígamela. No están todos los participantes, ¿no? Digo, acá. Pero era para saber si lo que había que analizar esa sentencia o era solo entregarlas. Las sentencias tienen que estar vinculadas una con otra, sí. con el mismo tema, Bien, ¿verdad? bien. Sí, eso sí lo habíamos hablado. Por ejemplo, Bien. competencia desleal, las dos tienen que ser de competencia desleal sin importar la temática que se trate, ¿no? Pues, exactamente, pero bien. sobre el mismo tema. Sobre porque el no mismo en forma tema, genérica claro. competencia desleal, pero Está, dentro de competencia algo en específico, ¿verdad? Claro, ¿Sí? claro, sí. Bien. Profesora, Y establecer, ponernos de qué se trata la sentencia y por qué coinciden. ¿Sí? Está, bien. O sea, profesora, tenemos que poner... está, muy bien, gracias. No, por favor. yo quería hacer una pregunta completamente similar a lo que decía la compañera. Sí. Porque se estaba comentando que solamente había que seleccionar las sentencias y colocar la que seleccionamos y ya está, pero sin explicitar o sin analizar nada. Pero en verdad, como dice usted, hay que analizarla. A ver, no hay que hacer un estudio, a ver, lo hablamos con la doctora Bugallo, ¿sí? En la clase de mañana, pero no es necesario hacer un estudio y copiar lo que dice la sentencia, ¿sí? Yo lo que entendí es que poner específicamente sobre qué tema trata específico ambas sentencias y que coinciden, ¿sí? A eso... Así lo entendí yo. Claro, pero sin desarrollo ninguno. O sea, sin... No venía un desarrollo profundo, no. Bien. Era eso. Gracias. Bueno, y hasta acá dejamos, ¿sí? Nos vemos mañana para los que están en el taller y de lo contrario el lunes. Profe, El mañana lunes. es sábado. Mañana es sábado. ¿Taller? Yo vivo... Perdón, pero me llamó la atención.
hasta el lunes o hasta Buen el fin de, martes profe. recibir. Muchas gracias, Vamos, profesora. Buen sí, fin de. que pasen lindo. Chao. Chao, profe. Chao, chao.